Ahora mismo vamos a mantener un diálogo con Mauricio Alarcón. Bienvenido a Notimundo a la Carta. Pues voy a comenzar por preguntar por qué era tan urgente para el presidente de la República, entre sus primeras acciones como presidente justamente de nuestra nación, derogar la ley de comunicación. Esta fue una de sus primeras acciones y después de aquello pues ya se enviará una propuesta de esta normativa a la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación. ¿Por qué fue urgente tratar este tema dentro del primer día como presidente constitucional de la República? Buenas tardes y un saludo a todos quienes siguen Notimundo. Efectivamente, de las primeras acciones está la derogatoria al reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, que a criterio personal, por supuesto, lo que busca es transmitir un mensaje claro a los sectores que se han visto afectados de la vigencia de la norma, incluso con sus reformas, en el sentido de que hay voluntad para garantizar de manera plena la libertad de expresión y la libertad de prensa. Recordemos que ese reglamento es el que desde 2013 operativizó la puesta en marcha de la ley Mordaza y que durante este último periodo, a propósito de las reformas del morenismo, simplemente se lo dejó intacto. En ese sentido, además, conociendo nuestra cultura reglamentaria, en la que más de una persona considera que una ley no puede ser aplicada si no tiene su reglamento, se estaría dejando en suspensión la aplicación de la ley de comunicación hasta que la Asamblea resuelva respecto del nuevo proyecto que estaría en sus manos en las próximas horas. A propósito de lo que usted menciona, quisiera hacer una aclaración, es decir, ¿la ley de comunicación dejaría de funcionar hasta que se envíe el nuevo proyecto a la Asamblea Nacional o continúa en vigencia hasta que la Asamblea Nacional dé la aprobación de una nueva ley y se tenga que armar la comisión justamente para que se dé el primer debate y en el segundo la aprobación en el caso de ser así? La ley sigue en plena vigencia, más allá de que su reglamento haya sido derogado. Habrá algunas disposiciones, por supuesto, que ante la falta de reglamento enfrenten problemas de aplicación, pero lo cierto es que hay que vencer esa cultura que, como mencionaba, durante mucho tiempo ha sido reglamentaria, recordando que tanto la Constitución como la ley pueden ser aplicadas directamente. En ese sentido, se busca efectivamente un cambio a la ley de comunicación vigente, que no busca, por supuesto, garantizar de manera plena la libertad de expresión, sino más bien regular, por ejemplo, aspectos del trabajo periodístico por una norma que ratifique la garantía de los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución y sobre la base de los estándares internacionales promueva este tema de que la libertad de expresión le corresponde a la ciudadanía y que para el ejercicio de la libertad de prensa se requiere garantías fundamentales que están ya contempladas en el marco internacional, pero que deben ser también ratificadas vía normativa. Perfecto. El nuevo texto respetaría todos los acuerdos de la libertad de expresión internacional, incluida la Declaración de Chapultepec. ¿A qué se refiere con aquello y cuáles van a ser los cambios que se van a incluir dentro de esta nueva normativa? Recordemos que Ecuador es suscriptor y ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos: la Declaración Universal de Naciones Unidas, el Pacto de San José del Sistema Interamericano, y que además, derivado de ese pacto, hay una declaración de principios sobre libertad de expresión que también forman parte del ordenamiento jurídico y que garantizan el trabajo de periodistas y comunicadores, así como el libre funcionamiento de los medios de comunicación. La Declaración de Chapultepec, por supuesto, una suerte de instrumento internacional, es una declaración formal de buena voluntad de los gobiernos respecto de los medios de comunicación, pero que también ha sido tomada en cuenta para construir este proyecto de ley, según se ha conocido a través de boca del propio presidente de la República. De esta forma, insisto, sobre la base de los principios constitucionales que ya consagran el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al acceso a la información y a la comunicación, de la mano de aquellos compromisos internacionales del Estado ecuatoriano, se ratificaría por la vía de la ley la garantía plena del ejercicio de todos los ciudadanos a expresar sus opiniones, su información, sus comentarios, sus sentimientos, por todas las vías posibles, sin temor a represalias, más allá de aquellas que ya están establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.
Ahora, ¿cuándo se va a conocer esta nueva propuesta? Tal vez han sido convocados algunos gremios periodísticos para trabajar en un inicio en el texto que va a ser enviado a la Asamblea Nacional. Tengo entendido, de acuerdo a lo que se ha conocido de primera mano, que esto recoge insumos tanto de espacios periodísticos, gremios periodísticos, periodistas en individual, medios de comunicación individual, pero que sobre todo, como ya nos lo han dicho, se basa en los compromisos internacionales del Estado ecuatoriano. Se supone, según se ha dado a conocer, que este proyecto de ley en las próximas horas ya sería enviado a la Asamblea Nacional. El proyecto formalmente fue firmado por el presidente Guillermo Lasso la noche de ayer, como pudimos verlo los ecuatorianos a través de la cadena nacional, y pues a partir de ahí, más bien respetando el órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea Nacional, se abriría espacios de colegislación para que sean los legisladores los que recojan insumos que permitan, partiendo del espíritu de la norma que envía el presidente, fortalecer desde la perspectiva ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, de los afectados directos, entre comillas, medios de comunicación y periodistas, para tener una ley de plena garantía que satisfaga a todos. Perfecto. Tengo un dato importante que me gustaría compartirlo antes de hacerle la siguiente pregunta. Desde la aprobación de la Ley de Comunicación a través de la Superintendencia de Comunicación, que hoy está eliminada, hubo al menos 370 casos de sanciones a medios de comunicación, a periodistas, caricaturistas, articulistas, según los datos de Fundamedios. Ahora, ¿cree usted que tomando en cuenta todas estas cifras, al derogar esta ley sería una derrota para el correísmo? Creo que hay mensajes políticos. Recordemos que uno de los caballos de batalla de la época correísta, incluso de uno de sus asambleístas aliados, fue la Ley de Comunicación. Ellos celebraron y le llamaron ley mordaza. Incluso este asambleísta se atrevió a decir que le faltaban colmillos para ponerle en vigencia y creó la Superintendencia de la Información y Comunicación. Así es que el mensaje político es claro. Creo que en esa línea los mensajes transmitidos la noche de ayer por el presidente entrante son claros en cuanto a su compromiso con la libertad de expresión, y esperamos, por supuesto, que no se queden ahí, que no sea simplemente derogar un reglamento o presentar un proyecto de ley, sino que, por supuesto, en línea incluso con las normas éticas que fueron puestas en vigencia mediante otro decreto, se garantice que los altos funcionarios y las autoridades no van a reclamar ni perseguir a los medios de comunicación que los investiguen, mucho menos a los ciudadanos que, por ejemplo, a través de las redes sociales o del Internet critiquen sus actos. Se dijo en el discurso de posesión, se lo ratificó ayer en la noche, y esperamos que esto efectivamente se cumpla día a día por parte del gobierno nacional. Que los ciudadanos no tengamos temor a expresarnos por recibir represalias, que los ciudadanos no nos autocensuremos o que en los medios de comunicación haya censura. Expresión responsable, por supuesto que sí, con las respectivas responsabilidades ulteriores como manda la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales, pero jamás medidas que lo que busquen sea silenciar a las personas por su forma de pensar, por su forma de expresarse o por su forma de opinar. En efecto, ahora nada más desde su experiencia, Mauricio, yo quisiera conocer cuáles usted cree que deberían ser los artículos que sean modificados o tal vez eliminados de esta ley de comunicación para dar más libertad al gremio de la comunicación. Hasta donde se conoce estamos hablando de una ley sustitutiva, no estamos hablando de artículos reformados, de artículos eliminados. Recordemos que eso ya lo hizo el presidente Lenín Moreno, que incluso llegó al extremo de haberse olvidado un artículo y tuvo que enviar un alcance que después fue discutido un año más tarde por parte de la Asamblea Nacional. Por supuesto, ha habido preocupación de algunos sectores, como el de los comunicadores audiovisuales, cuyos temas también están regulados en la ley, y hasta donde se ha podido conocer en este caso, lo que se haría es manejar estos temas en la legislación correspondiente, porque recordemos que desde 2013 la ley de comunicación vino no solo a regular y restringir la libertad de expresión, sino también a regular y restringir el trabajo de periodistas, de medios, aspectos de publicidad, metiendo muchos asuntos en una sola norma cuando bien podían haberse canalizado en normativa separada. En este caso se está hablando de una ley que garantice el ejercicio de un derecho
Después, por supuesto, se verán las otras disposiciones que tengo entendido están incorporadas a través de disposiciones transitorias de este proyecto de ley para mantener en vigencia en los cuerpos normativos respectivos los otros temas en cuanto a funcionamiento de medios, tema de frecuencias o incluso los temas de publicidad audiovisual, por decir un caso. Perfecto. Bueno, se entiende definitivamente que al derogar esta ley, el presidente de la República quiere dar un mensaje de que va a respetar las libertades y es un reconocimiento de que justamente va a respetar la libertad de prensa en nuestro país, algo que sin duda no sucedía hace mucho tiempo en el Ecuador. Así es, efectivamente, y esos mensajes políticos son importantes y esperamos desde la ciudadanía que se mantengan durante todos los días de estos 4 años de gobierno, que no sea simplemente al inicio, que la práctica sea rendir cuentas de manera permanente, ser transparentes, entregar información a quienes investigan, a las organizaciones de la sociedad civil que promueven transparencia y luchamos contra la corrupción, que haya un ejercicio permanente de participación con los ciudadanos. Esa es la mejor forma de honrar la libertad de expresión desde gobierno y, por supuesto, dejar de perseguir a quienes piensan distinto o a quienes critican las acciones, entendiendo que la crítica siempre tiene algo de constructivo, siempre viene de la mano de una acción y que más bien el deber de los ciudadanos es criticar a sus autoridades. Y el deber de las autoridades es respetar la crítica de la ciudadanía y no ponerse a un nivel de perseguir, de estigmatizar o de castigar a aquellos que simplemente están levantando la voz frente a las acciones de gobierno. Así es, lo que piensa definitivamente diferente. 13:26. Agradecemos ahora mismo a Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.